Centro de Estudios para Comercio Exterior Siglo XXI. Lo sumamos. Miguel, ¿cómo le va? Donde quiera que usted esté, vemos que está medianamente abrigadito. Quiere decir que las temperaturas, por lo menos las del tiempo, han bajado un poco. ¿Cómo le va, Miguel? Un gusto. Alegría estar con ustedes, Ale, Virginia, así que bueno, para mí es un placer. Estoy en mi casa, por supuesto, y aquí es un día brillante en cuanto a sol y una temperatura otoñal, digámoslo. Pero estamos en camisa, así que no hay ningún problema, en el balcón, al aire libre. ¿Cómo andamos? Me parece que, y acá nosotros me parece que sí tenemos un problema, ingeniero Miguel Ponce, porque no entendemos nada. O sí, y no nos queremos dar cuenta, pero este señor Sergio Massa viaja y lo que se dice es que va a pedir adelantos de 2024. ¿Qué fue a hacer realmente a los Estados Unidos Sergio Massa? Bueno, tradicionalmente lo que se llama las reuniones de primavera en Boreal, ¿no es cierto? En el hemisferio norte, del Fondo Monetario, que son simultáneas con las del Banco Mundial, generan expectativas. ¿Por qué generan expectativas? Bueno, porque se revisan los números previstos para el año, los que se habían adelantado a fines del año pasado, en la última reunión, y se corrigen en función de lo que está pasando en los primeros 2-3 meses que han finalizado. Claro, el mundo se ha complicado, dentro del mundo, por supuesto, nosotros estamos más complicados todavía, y todas las revisiones que se han hecho han sido a la baja. Lo mismo que habíamos hablado con ustedes la última vez, donde yo había dicho que la situación económica para el 2023 se iba complicando y que aquello que habíamos pronosticado antes de fin de año, que el 2023 iba a ser un año en estanflación, es decir, estancamiento con alta inflación, teníamos que revisarlo a la baja, es decir, en una situación más grave, porque lo que íbamos a tener este año, de acuerdo a lo ocurrido en estos primeros 3 meses y al impacto de la sequía fundamentalmente, es caída del proceso económico, o sea, recesión con alta inflación. Estamos hablando entonces de que este es un agravamiento de la situación. Esto, en otra escala, es lo que ha dicho el fondo en la revisión que ha hecho del pronóstico para la Argentina. Si bien ellos dicen que no va a haber recesión y va a haber un estancamiento, o sea, un 0,2%, que obviamente es una caída muy grande en relación al año pasado, donde hubo un nivel de actividad y el PBI del 5,2 cae al 0,2, esto obviamente es una caída, pero no es recesión, según ellos. Yo creo que se equivocan. De la misma manera que se equivocan con el pronóstico inflacionario, donde recordemos, nosotros venimos hablando de un piso para el año de 110, 120%, el fondo ahora dice 88, después de haber anunciado que el pronóstico para este año es el que figura también en el presupuesto, no solo en el acuerdo, sino en el presupuesto, que era una meta del 60%. Del 60% la actualiza al 88%, pero se queda a mitad de camino de los pronósticos que todos estamos viendo de lo que está pasando en el año y que se confirma este agravamiento de la situación inflacionaria con el número que vamos a conocer mañana, arriba del 7%. Marzo, pero lo peor, perdónale que te interrumpa, por favor. Es que lo que va de abril ya tenemos un nivel de llegada de nuevas listas infernales, empezando por el combustible, que se ha sumado, ¿no es cierto?, las naftas al 4% a partir de este sábado, el 15, y todos los 15 hasta julio, un 4% de aumento mensual. Pero esto, te diría, es casi la mitad de lo que están trayendo las listas de los consumos populares, de los principales consumos. Si quieren, después revisamos, yo tengo datos que son pavorosos. Vamos enseguida con el susto. Y precisamente, Miguel... Pero no nos lo diga tan brusco, Miguel, por favor, se lo pido. ¿Cómo nos va a decir pavoroso? Yo creo que esta charla es más bien sobrenatural, porque hablamos del fantasma de la recesión. Miguel nos va a traer datos pavorosos y a mí me gustaría tocar también otro fantasma que anda revoloteando, Miguel, que es el fantasma de la devaluación. Realmente parece un programa
esotérico, pero Sí. son temas que asustan. Mirá vos el paralelismo, ¿no, Miguel? Sí, yo diría que tratemos de ser, diríamos, ubicarnos en modo de desdramatizar, porque claramente a esta altura uno visualiza cómo se está moviendo el fondo, y el fondo hoy, Cristina Georgieva ha hecho la conferencia de prensa, se ha prestado a contestar preguntas fundamentalmente de los periodistas argentinos, donde ha ratificado que el fondo va a seguir en modo La Molina, es decir, siga, va a conceder los no cumplimientos de muchas de las metas pautadas en el acuerdo, aunque reconoce que el gobierno le ha asegurado que el ajuste va a continuar y que, se habría comprometido el gobierno a seguir ajustando sus políticas y por lo tanto de todo lo que tiene que ver con el manejo de la administración presupuestaria para adecuarlo al impacto que generó la sequía. Esto lo ha dicho hace una hora y media Georgieva en esa conferencia de prensa, pero también está diciendo de que esta situación es global, que el mundo va hacia una caída de los niveles de actividad y que hay que poner el acento en la recomposición del tema inflacionario, que por supuesto también preocupa a nivel internacional. Y acordémonos que en el medio de la última reunión y esta que está ocurriendo ahora, estuvo el problema en los bancos, ¿no es cierto?, del exterior, que, bueno, generó mucho estrés, diría, en todos los mercados. Miguel, una pregunta, ¿sabe que no le he escuchado a la pregunta concretamente como yo se la voy a hacer ahora, pero es algo que también anda como revoloteando en el imaginario de la gente, del común de la gente, los que no están tan consustanciados con el problema de fondo? Supongamos que el próximo gobierno sea de un color distinto al gobierno actual. Y muchos recordarán que en el gobierno anterior la compra-venta de dólares era un poco más fluida, más flexible. Uno podía ir y comprarse $200 en billete. El cambio va a ser, supongamos que cambie de color político, ¿va a ser un cambio drástico o va necesariamente a tener que seguir con este arrastre que tenemos hoy en materia económica? En este proceso de desdramatización, por supuesto que hay aportes diversos en función de las miradas que hayas. Según Alberto Fernández, hace horas, aseguró que las calles van a estar regadas de sangre y muertos si gana la oposición. Como para traer tranquilidad a los mercados, ¿no es cierto? Por eso claro, tenemos ahora el dólar arriba de 400, operándose acá, es decir, generando esta cosa de desdramatizar que yo una sutil metáfora, ¿no? Un aporte a la racionalidad, a la tranquilidad. A la tranquilidad, sobre todo. Sobre todo, y a la incertidumbre. ¿No? Claro, uno imagina el Eternauta después de la nieve tóxica, ¿no? Autos chocados, o sea, como para calmar el futuro. Para calmar el futuro. Pero yendo a tu pregunta en lo específico, obviamente de la actual situación de administración del mercado cambiario y de la disponibilidad o no de divisas, obviamente esto depende de dos situaciones. La primera, en qué estado se llega, en qué estado se recibe el nuevo gobierno, la entrega de cómo finaliza este. Y esto todavía está por verse, ¿no es cierto? Por más que querramos desdramatizar, todos los indicadores indican que vamos a hacer una situación más grave que la que estamos viviendo ahora. De hecho, contigo o con ustedes, más de una vez hemos gritado diciembre, volvé diciembre, donde festejábamos en las calles y teníamos números, por supuesto, mucho más amigables que los actuales y pronósticos mejores que los que tenemos hoy. Pero yendo a la pregunta concreta también, en función de cómo se reciba, mi sensación es que no se puede salir del actual modo de administración de los cepos de manera drástica porque no están los dólares. Hay que recomponer reservas. Entonces, sí hay que acordar un programa de estabilidad, un programa antiinflacionario que sea lo más racional posible, lo más sustentable posible, y yo diría con la mayor justicia
en el reparto de cargas. Porque acá, digamos, con todas las letras, no se puede vender que al día siguiente que cambió el gobierno, la felicidad llegó para todos y la bonanza llegó a todos los sectores. De ninguna manera, no hay conque, como dirían los amigos, ¿no? No hay evento, depende de cómo lo tomes en el lunfardo. Entonces, mi sensación es que lo que sí tiene que haber es la voluntad de lograr acuerdos parlamentarios de amplias mayorías para poder encarar no solo este programa, sino además las reformas estructurales que permitan salir de esta lógica ingenua, por decirlo elegantemente, de creer que operando sobre la micro vamos a resolver los problemas de la macro. Claramente acá hay reformas estructurales que son impostergables, que requieren amplias mayorías para que puedan ser efectuadas en el curso de tiempo que abarque no un gobierno, no el gobierno que esté asumiendo el 10 de diciembre, sino 2 y 3 gobiernos por delante de mínima. Esto no se puede resolver con políticas de shock abrumadoras porque no hay con qué hacerlas. No hay con qué hacerlas. Si se las quisiera hacer, a lo mejor este pronóstico que nos estamos hoy, que estamos ridiculizando hoy de Aníbal Fernández, pueda llegar a ser algún acercamiento a una realidad que nadie desea. No es posible, entonces, Miguel, humanamente o inhumanamente, no es posible hacer un cambio de 180 grados simplemente con un cambio de gobierno. Eso descartémoslo. En la situación de la gente, en la situación de la pobreza existente, en la situación de los niveles de actividad, sí hay que hacer un cambio de 180 grados en la direccionalidad de las políticas macro. Claro. Sin duda. Ingeniero, me gustaría saber si usted se anima a darle un consejo a todos aquellos ciudadanos como nosotros, todos los que nos están mirando o escuchando en este momento, que no saben qué hacer frente a esto, ¿no? Y quizás nos escuchan y entran en más pánico cuando no pueden llevarle zapatillas a sus hijos, alimentos a sus hijos. Nosotros recién tenemos una nota muy linda que ha escrito Alejandro Álvarez referente a cómo ir combatiendo de a poco la inflación. ¿Qué puede hacer un ciudadano, una persona, nosotros, para tratar de vivir para llegar a fin de mes? Vamos a ponerlo así, para poder llegar a fin de mes. Estamos viviendo una situación inédita donde aún los que tienen trabajo se encuentran en muchos casos bajo la línea de pobreza. Es decir, si con estos niveles de inflación estamos viviendo un ajuste y un impacto en nuestro poder adquisitivo y por lo tanto en nuestra calidad de vida que es muy inédito. Insisto, una pareja de hoy, gente de 30, 35, 40 años, los dos formalizados, los dos en blanco, en su gran mayoría están bajo la línea de pobreza. Por eso es que los índices de desocupación se mantienen bajos, en el entorno del 6-7%, porque los que más buscan trabajo son los que ya tienen trabajo. Fíjense ustedes, esto es lo que se está viviendo en muchas familias que estaban acostumbradas a un determinado nivel de vida y que no se resignan a tener que optar por pagar la cuota del colegio o la compra de las zapatillas o tener que resolver que no se sale a comer afuera en todo el mes o privar de cambiar a lo mejor un calzado que ya está llegando al límite o las compras cotidianas. Es decir, lo que hoy está ocurriendo es que mucha gente está teniendo que optar o pago la cuota de la tarjeta que tengo atrasada, los niveles de endeudamiento en el país son inéditos en términos de los plásticos, terrible, o trato de vivir una cotidianeidad con la menor cantidad de restricciones posibles. Por eso es que prácticamente el ahorro, que anteriormente era una característica de la clase media aspiracional, que quería cambiar cada 2 años o 3 años su auto, el modelo del auto, o quería hacer arreglos en las casas o lo que sea, ya hoy en día esto prácticamente se ha dejado de lado. Y cuando uno sale a los lugares de veraneo o los lugares, ¿no es cierto?, turísticos, ve que hay muchísima gente
gente que se la gasta, que los que tienen algún plus, se la gasta toda porque las posibilidades o las expectativas de ahorro son nulas. En los marcos inflacionarios que estamos viviendo, mi consejo es tratar de comprar donde están los precios que están bajo control. Pese a que la mala noticia es que en esos lugares también se están produciendo faltantes porque los gerentes de compras de los lugares de las grandes superficies, que son las que han entrado en precios justos, tienen prohibido recibir listas que superen el 3.2% acordado. Entonces empieza a haber faltantes allí y la brecha entre los precios de las bocas de expendio de proximidad, los que están fuera de los precios justos, es abrumadora. Todos los días se está ocurriendo. Fíjense, yo les doy datos ejemplos. En Navidad, el maple de huevos estaba en 650. Ayer, acá en Buenos Aires, estaba arriba de 1700. Obviamente, todos los días... Es una locura. Pero aparte, ingeniero, le debe pasar a usted, que lo hemos charlado también, y le debe pasar a todos, perdón porque le estamos extendiendo mucho esta nota, pero es que es muy interesante hablar con usted. Por favor. Que uno ya no sabe si estos, le voy a mostrar, es una gaseosa cola, ya no sabe si lo que paga es lo que vale o no, ya lo paga porque no sabe cuál es el precio real. Vir, hemos perdido el concepto de precios relativos. Exacto. Un par de zapatillas hoy está saliendo lo mismo casi que un alquiler de un ambiente. No hay ninguna nueva lista en estas 2 primeras semanas de abril que no haya llegado con una actualización arriba del 7% mensual. Es decir, que nos estamos comenzando a naturalizar que la media mensual esté arriba del 7%. Pero no solo esto, sino que en abril esto se ha acentuado. 7 de cada 10 productos que nosotros venimos chequeando cambiaron sus precios en la semana pasada. Esta semana ya han recibido nuevas listas aquellos que habían recibido listas al fin del mes pasado. Entonces, es imposible hoy que pueda existir una sensación de que los precios se van estabilizando. Vos me decís, ¿esto es una hiper? No, internacionalmente sería desde ya una hiperinflación, pero para Argentina esto es una inflación elevada todavía no estaría fuera de control. Pero claro, si abril va a dar más que marzo, si marzo vamos a conocer que dio más de febrero, si febrero dio más de enero, si enero dio más de diciembre del año pasado, claramente la tendencia va a que los pronósticos que hizo el fondo claramente están errados. Miguel, un mensajito desde Mendoza. Los únicos que viven son las billeteras gordas y nosotros seguiremos subsistiendo como es la usanza argentina. Lo escribe desde Mendoza Gilletta. Y un segundo mensajito, Vitu. Exactamente, ingeniero, ha sido una constante de perder los precios relativos. Por eso en este caos de disparidad de precios. Miguel ha sido amable, pero en demasía, mire cómo se lo decimos, para explicar semejante nudo gordiano en el que estamos. Ingeniero Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para Comercio Exterior Siglo XXI, un abrazo gigante y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y obviamente a todos los oyentes que siempre son de manera creciente los que los están siguiendo a ustedes, de acuerdo a lo que me cuentan los amigos de allá. Suerte. Exactamente. Un abrazo, Miguel. Hasta luego. El Interactivo. Hacemos la noticia con vos. Y bueno, Vitu, y ya que estamos, lo agregamos.